Le dimos a conocer más temprano lo que ocurrió ayer con el INE y finalmente lo que se está destacando ampliamente en estas últimas horas, que es el hecho de que se votó finalmente en el Consejo General del INE la aprobación para el registro de 2 partidos de las varias organizaciones que estaban buscando que se les registrara y se les acreditara oficialmente como partido político. Sucedió lo que aquí también llamó mucho la atención y de lo que hablaremos más ampliamente con nuestro invitado en el estudio, que tiene que ver con la sorpresa que causó que en la discusión de los consejeros en comisión llegó la secretaria ejecutiva para decirles, oigan, llegó un informe de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que pongo a su consideración. Bueno, ese es un capítulo previo a lo que sucedió ayer, que ya fue el pleno. No cuento más porque hemos invitado, y le aprecio mucho que esté aquí, a Uquib Espadas. Uquib es consejero electoral del INE y forma parte de este proceso, y lo hemos invitado para que nos cuente cómo fue todo, cómo ha sido este proceso y en dónde estamos parados. Bienvenido, Uquib, bienvenido al estudio y gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, un gusto estar contigo. Bueno, esto empezó hace el año pasado con las asambleas de los partidos que aspiraban a ser, las organizaciones que aspiraban a ser partidos. Es un proceso, esto es mandato constitucional, el INE no tiene otra cosa que hacer que obedecer. Sin embargo, mi opinión es que es un proceso no solo muy complejo, excesivamente complejo, sino que se basa en la desconfianza fundamental del PRI hacia el voto ciudadano. ¿Del PRI? Del PRI, no del PRI de hoy, del PRI que nos dejó escrita la Constitución con la que se sigue resolviendo muchas cosas. Esto es, para los priistas, los viejos priistas, la idea de que alguien fuera gobernante, pues, no más porque una bola de gente manchó unos papelitos y los metió en una caja, era una cosa muy irresponsable. Entonces había que filtrar quién podía llegar, quién podía ser votado, ¿no? Qué manera de decir las cosas. Pero es que así es. Además, en la convivencia cotidiana con ellos durante, del 88 al 2007, 19 años en el PRD, es que de verdad hay una gran desconfianza hacia el voto. Entonces la idea era poner un primer filtro. Es decir, antes de que se llegue alguien que pueda ser votado, y esa gente que no puede uno andar confiando en lo que deciden vaya a votar mayoritariamente por ellos, hay que poner un filtro. Y ese filtro tiene que ser una garantía de que cuentan con el apoyo ciudadano que verdaderamente cuenta y que es una estructura orgánica amplísima en todo el país. Y bueno, eso empezó con Calles y se reproduce en la Constitución, y es una de las cosas que Vicente Fox heredó por no marchar a la gran reforma constitucional a la que estaba obligado. Y entonces, bueno, esa es la ley hoy y es sumamente restrictiva. Vamos, para resumir, en resumidas cuentas, para que una organización pretenda ser partido político, tienen que acreditar que es un pequeño partido nacional revolucionario. Ya que acredita tener estructura territorial... el Partido Nacional Revolucionario, el PNR de Calles. Exacto. Sí, es un modelo chiquito, 100 años después, en donde, otra vez, para que te puedan votar, tienes que acreditar tener una presencia orgánica en 2/3 partes del país. Logrado eso, que en esta ocasión lo logran 4 organizaciones, bueno, hay otros requisitos que cumplir que son de otra naturaleza, la legalidad de las afiliaciones, de los recursos, de los ingresos y los egresos, básicamente. Y bueno, estas 4 organizaciones que querían ser partido político acreditaron hasta el punto de llegar a la comisión, a comisiones, digamos, ¿no? Sí, el proceso incluye la declaración de intención, la realización de asambleas estatales o distritales, en este caso todos optaron por las distritales, es decir, por 200 asambleas de 300 en lugar de por 20 asambleas de 3,000, y quienes cumplen presentan ya su solicitud formal de ser partido político. Esa solicitud lo presentaron los 4 que reunieron los requisitos de asambleas y de número de afiliados, algo más de 250,000 de afiliados, y una organización que no hizo ni una asamblea, pues también presentó su solicitud en todo su derecho, ciertamente sin ninguna posibilidad de obtener el registro. 4 tenían la posibilidad, y el día de ayer el Consejo votó finalmente, después de todo este largo proceso que incluyó litigios en el Tribunal Electoral por afiliaciones duplicadas y cosas por el estilo,
Y bueno, pues lo que resultó de la sesión de ayer fue la aprobación de 2 nuevos registros, uno para Construyendo Sociedades de Paz y otro para Somos México. En el caso de Somos México, con la salvedad de que también se resolvió que tienen que cambiar de nombre y de emblema. ¿Porque tiene la palabra México? ¿O qué pasó aquí? Pues hay una interpretación de que Somos México puede confundir al elector, insinuando que quien es mexicano está identificado con este partido. Un poco la misma creencia que teníamos antes de que como el PRI tenía los colores de la bandera, la gente Tiene. lo sigue teniendo. Pero lo cierto del caso es que ya está muy claro que eso no lleva a una mayoría a votar por el PRI. Mi opinión era que pues lo mismo pasaría con Somos México, que el que diga Somos México, hombre, pues lo dicen ellos, no lo dice el votante, ¿no? El votante. Pero la mayoría del Consejo consideró que sí era un asunto inductivo, digámoslo así. Exacto. Y entonces la mayoría dijo, tienen que cambiar de nombre. Efectivamente. ¿Y quítenle México o quítenle Somos o quítenle las dos cosas? Pues tienen que modificar el nombre y el logo. ¿Y el logo que lleva los colores nacionales o qué? No, el logo porque es MX y entonces también es el planteamiento mayoritario es que eso genera confusión. Entonces tienen que cambiar de nombre y de logo los de Somos México, que a ver cómo se llaman ahora. Pero por lo pronto ya tienen registro de Partido Nacional. Ya tienen registro de Partido Nacional, con lo cual podrán competir en las próximas elecciones federales y en las locales de aquí al... ¿El otro partido que obtuvo registro, quién es? Sociedades de Paz, básicamente las mismas personas o los mismos grupos de personas que formaron el PES Encuentro Solidario, el PES primero Encuentro Social, luego Encuentro Solidario y ahora Sociedades de Paz. ¿Libraron el asunto de su vínculo con los evangelistas, con el religioso? Tuvieron muchísimo cuidado de que ningún ministro participara de ninguna manera en ningún acto. Porque hay gente que está vinculada con esas historias. Sí, bueno, como antes en el PAN había vínculos muy estrechos con la Iglesia Católica, pero no había ningún cura. Pero aquí igual. Entonces, ¿en este caso fueron cuidadosos en que ningún ministro de culto participara en la organización del partido. La misma prudencia no la tuvieron México Tiene Vida. Tuvieron, no recuerdo exactamente el número, algunas docenas de ministros participando en sus asambleas, 98 si la memoria no me falla, y 2 de ellos delegados a la Convención Nacional. En mi opinión, esto no era suficiente para acreditar un vínculo con organizaciones religiosas. El criterio mayoritario fue que sí, y fue parte de los argumentos por los que no se le concedió el registro. Entonces, se le da registro a Somos México, se le da el registro a Partido Paz, que ya se está simplificando en Partido Paz. Fíjate que tengo confusión con los nombres de las asociaciones y los partidos resultantes, y bueno, ahora con el nuevo orden de cambio, que ahora pues en estas semanas, mientras se cambian de nombre, pues nos tendremos que referir a No Somos México. O a Somos México, que cambiaremos de nombre. Éramos México, no sé algo harán los ciudadanos, pero bueno, en fin, lo sustancial que era que una organización que efectivamente acredita tener una base orgánica en 2/3 partes del país, pues puede ahora competir electoralmente. Entonces, ¿le niegan el registro a que siga la democracia? Sí. ¿Por qué? Que siga la democracia tenía sus dirigentes involucrados en una serie de transacciones reportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera en este último reporte sorpresivo que causó pues revuelo hace un par de días. Sin embargo, en el propio informe se sostiene, el propio informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que no hay vínculo entre las operaciones de los dirigentes, que no se acredita, no se demuestra un vínculo entre las operaciones de los dirigentes y las operaciones del partido. ¿Y entonces cuál es la preocupación? Pues señala que hay que investigar, eso dice el ¿La reporte. UIF? Sí, la UIF. ¿Y para qué se los manda si no está investigado? Bueno, la UIF llega hasta donde puede llegar, es un informe de inteligencia, no tiene consecuencias inmediatas en lo administrativo y menos en lo judicial. Pero fíjate qué punto tan interesante. Independientemente de si hay o no materia de algún tipo, en este punto me detengo porque efectivamente causó revuelo y no era para menos que de pronto los propios consejeros que estaban en esa comisión pues reciben el anuncio de que la Secretaría Ejecutiva recibe el informe de la UIF y se los hace de su conocimiento. Bueno, se los entrega después, ¿no? Sí, es decir... O sea, les dice, oiga, me llegó esto, pero no lo tienen ustedes. No, hasta después. Ella misma no lo había terminado de estudiar, según nos dijo.
Después, el informe, efectivamente, es un informe que requiere condiciones de confidencialidad. Se nos entregó pues en copias impresas con marca de agua para evitar su reproducción. Es correcto porque aparecen muchísimos datos de números de cuentas, teléfonos, direcciones de personas involucradas. Es decir, es información confidencial muy sensible, no puede circularse electrónicamente y estas cosas. De acuerdo, pero a ver, por lo menos dinos algo. ¿Esos informes de la UIF se relacionaban con México, que siga la democracia exclusivamente o con todos los partidos? Con las cuatro organizaciones. O sea, sí. La UIF buscó información de esas cuatro organizaciones. Y de sus dirigentes. Y de sus dirigentes. Y de lo que ustedes vieron, ¿había algo preocupante, inquietante, algo que les impactó en la decisión de dar o no un registro? En lo financiero, bueno, yo voté en contra del registro de que siga la democracia. En lo financiero me parece que estaba en las mismas condiciones que otros partidos, a pesar de que sus dirigentes sí tenían más actividades que, no recuerdo cuál es la denominación formal, no utilizaré otra para no... ¿Meterte en Honduras? Sí. Pero bueno, lo cierto es que había actividades que llamaban la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera que no se vinculaban a la asociación. Sin embargo, en los procesos de afiliación sí hubo irregularidades, que si hubiera sido otro partido, y me explico a continuación, me hubiera parecido irrelevante, pero con que siga la democracia ya teníamos el antecedente en 2022 de una serie de movimientos ilícitos en la recaudación de firmas para la revocación de mandato. Entonces, lo que en una organización sin precedentes podría haber sido considerado como no de suficiente gravedad, y ahora abriré un paréntesis sobre esto de la gravedad en los problemas incluso de falsificación de afiliaciones, a mí me pareció que habiendo precedentes de esta organización era suficiente para negar el registro. A ver, los antecedentes conocidos son que apoyaron la revocación de mandato, que promovieron abiertamente la revocación de mandato, que era un asunto de López Obrador, y también se sabe que apoyaron directamente la candidatura de Claudia Sheinbaum. Eso también es un sí, lo dato cual es totalmente público. lícito y están en su derecho. Lo que también fue... como dato para hablar. Sí, lo que también fue un dato legal que a partir del análisis del instituto es que sobre la base de un muestreo se encontraron firmas de personas fallecidas. Se estima que en un total de alrededor de 50,000 firmas de personas fallecidas en la solicitud de revocación de mandato. Dado el volumen de firmas que presentaron, la resta de esas firmas no era suficiente para que estas no alcanzaran para la solicitud. Pero además, lo decimos así de pasada, pero 50,000 firmas, y eso quedó acreditado formalmente como investigación. Esta es una cosa juzgada, digamos, ¿no? Se quedó acreditado. Bueno, pues, no juzgada porque no fue un juicio, pero una cosa quedó registrado como una circunstancia de ese 2021 con el tema de revocación de mandato. 50,000 firmas de personas muertas, de personas que no existen, de personas que... Mira, a ver, no sé lo que haya pasado. Si pudiera yo especular, creo que puedo especular, ya pasó mucho tiempo. Ese tipo de cosas ocurren cuando alguien tiene acceso a listados o a copias de credenciales por alguna razón que se recogieron años atrás y que pues, pueden incluir a gente que murió. En cualquier proceso que incluya muchos ciudadanos y un periodo de tiempo, habrá alguien que se muere. O sea, sí, pues. Vamos, no le deseo el mal a nadie, pero seguramente del algo más de 1,000,000 de afiliados que presentaron los partidos políticos, estas 4 asociaciones, algunos ya no estarán vivos. Sí, pero eso es otra cosa. Pero no en un volumen de 50,000. De esta magnitud. Ahora, también hay que señalar algo. ¿Por qué no basta una ilegalidad para que una asociación deba perder la posibilidad de tener registro? Eso es una discusión que he tenido siempre dentro del INE. Los propios consejeros, la autoridad electoral tiende a pensar en los partidos políticos como corporaciones con un gran control sobre cada cosa que hacen sus militantes. ¿Y no? Desde luego que no, especialmente en los partidos más grandes. Pero en cualquier partido, a ver, es absolutamente imposible, materialmente imposible, que una dirigencia nacional sepa exactamente qué están haciendo sus dirigentes municipales. Lo cual obliga a valorar otros elementos. Es decir, si hay una sistematicidad, sí, cómo no, si son prácticas que se repiten, cosas que puedan indicar que no se trata de gente que se sale del huacal, sino que son prácticas que se están tolerando o incluso se están estimulando. No, una cosa esporádica.
Efectivamente, por ejemplo, tuvimos un intento de soborno. ¿En dónde? En Chihuahua. ¿A quién quisimos sobornar? A una delegada del INE, a la que veía una de las asambleas distritales de una de estas organizaciones. Y, ella reporta inmediatamente el intento de soborno. En mi opinión, eso por sí mismo no tendría que significar un costo para la asociación en su conjunto. ¿A quién le pasó? Alguien que se le fueron, a México Tiene Vida. Es alguien a quien se le fueron las cabras, que además hombre, esas son las cosas que hacen sentir uno bien de trabajar en el INE, ¿no? Que una funcionaria que estaba aislada de cualquier ojo vigilante, no solo no hubiera aceptado el soborno, sino que lo hubiera reportado de inmediato. Totalmente. Bien, Pero bueno, bien por ella, sin duda. Desde luego. Pero entonces ahí hay un trabajo Chihuahua. en Chihuahua. Es algo en donde la autoridad electoral no debe actuar efectivamente como si el partido tuviera control total de lo que sus integrantes hacen, pero tampoco puede ser ciego a lo que pasa. Esto genera una zona de valoración que evidentemente trae como consecuencia que la autoridad, bajo su criterio, tiene que tomar decisiones discrecionales. Y ahí es donde hay discusiones y votaciones divididas. Pues digamos que entonces de los 4 se quedan 2 como partidos nacionales. Entiendo que tendrán prerrogativas de inmediato, prerrogativas para poder constituirse ya formalmente como partido. A partir del 1 de ¿Cuánto dinero les va a julio. tocar en este momento? Bueno, 168 millones. algo por el estilo. Y luego ya a partir del 168 millones por cada uno. Es que la cifra que yo tenía en la mente eran 71, no me lo creas. Bueno, hay que revisarlo, pero bueno. De aquí a fin de año. De aquí a fin de año. A partir del año que viene ya se reparte la bolsa, la nueva bolsa para el año electoral, tanto para gasto ordinario como para gasto de campaña, que es otro monto adicional. Para efectos prácticos, entonces, se crean estos partidos políticos, ya son partidos políticos, ya son... Sí, hoy ellos ya son partidos políticos. Son 2 partidos políticos, uno, vamos a ver si se llama Partido Paz, o vamos a ver cómo termina por llamarse, y el otro que se tendrá que cambiar de nombre de Somos México a lo que vayan a hacer. 2 nuevos partidos políticos nacionales. En la práctica, ¿qué va a suceder pues en las próximas elecciones? ¿Qué tipo de consecuencias directas, inmediatas? Para nosotros lo más inmediato es que tenemos que acomodarlos en 2 oficinas que no sé dónde vamos a sacar. ¿No tienen? Tenemos de dónde que sacan. Digo, la creación y fallecimiento de partidos en el INE es algo regular. Recién en la elección pasada, el PRD, después de décadas... el PRD, pues esa puede ser, por ejemplo. No, esa ya la tiene Morena, y la que era de Morena quedó... No sé bien, no te puedo decir, ¿no? Pero, ¿a quién le tocó que a quién? ¿Quién la reparte? ¿El INE? El INE, la administración, no es un asunto que tenga que pasar por Consejo General. No, es un tema administrativo, pero bueno, es importante. ¿Dónde pones acá a quién? Sino van a estar allá en igualdad de condiciones con los demás partidos. Sus representantes estarán sentados a la mesa del Consejo. Esto es, digamos, lo que para nosotros es lo más visible. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que estos partidos han adquirido el derecho a competir con algunas salvedades. Por ejemplo, para la elección de diputados federales del 27... no pueden establecer coaliciones con otros partidos. Esto es un factor importante. No pueden. No pueden. Es ¿Por qué? decir, para evitar que un partido nuevo se suba, inmediatamente se monte en un partido mayor sin acreditar que por sí mismo tiene la capacidad de sostener el 3% de votos. Eso está necesario para mantener el registro. Si no tienes el 3%, pierdes el registro. Se pierde el registro y ya no hay... Claro, y si te subes a un partido más grande, pues entonces ya garantizaste algo que no demostraste que por ti no lo lograste. Sí o no, si nosotros vemos, por ejemplo, el caso del partido Encuentro Social, que obtiene su registro, déjame hacer cuentas, la segunda ocasión fue en el 21, quiere decir que la primera fue en el 15. En el 15 compiten solos y logran el 3% de votación. Y en el 18 compiten en una alianza con Morena y pierden el registro. Por eso en el 21 lo vuelven a tramitar. Aquí, si me permites un paréntesis sobre las disfuncionalidades del sistema de partidos y esta reproducción del modelo callista. ¿Tú crees que estamos en el modelo callista? Es un modelo callista. Es de callista. No, sí, totalmente. O sea, era la fórmula con la que Calles organizó el PNR y luego se planeó la Constitución. ¿Y cómo lo harías tú si pudieras? Yo lo haría como otros países. Bueno, supongamos que puedes. ¿Qué harías tú? Partido político es el que quiera ser partido político. Juntas 4 firmas, te vas con unos cuates, eres partido político. Eso te da derecho a nada.
A nada. A estar en la boleta, punto, que se acabó, ni a un Es que centavo. aquí hay dinero, hay prerrogativas, a Ese ver, es ahí el está el punto, tema. Ese es el Si no, punto. pues imagínate cómo. No, es que ese es el punto, no se puede modificar solo un elemento. Entonces, si tú dices, el modelo actual es callista, entonces vamos a plantear, ¿qué tal que ocurriera diferente? Entonces, que el que se le ocurra sea partido político, nada más que no hay dinero. No hay entonces dinero, ya tienes a ni- 600 partidos políticos y luego ¿qué? Pues como pasa en España, en cualquier elección española. Yo una vez tuve una elección en Cataluña y era una cosa muy interesante porque había 25 boletas. A ver, en España se vota diferente, no es una boleta donde uno marca, sino que cada partido tiene su propia boleta y el elector la mete en un sobre y el sobre es, digamos, lo que da la individualización del voto. Entonces yo llego con un cuate y me dice, mira, esas son las boletas. Ah, y ahí están nomás. Sí, me dice, pues agarra, ¿no quieres? Para ver, toma una de cada una. Digo, esto en mi país me lleva a la cárcel por una enorme cantidad de años, ¿no? Pero bueno, entonces... Es diferente. Dame un momento, necesitamos una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación con Uquib Espadas Ancona, el doctor Uquib Espadas Ancona, consejero electoral del INE, que estamos hablando de los partidos políticos, los que lograron y los que no su registro en México. Volvemos. Buzón de voz. Carmen, nuevamente molestando, José Velasco del Estado de México. Respecto a qué opinamos acerca de la impartición de justicia en el país. Bueno, creo que todos estamos conscientes de que unos siempre tapan a los otros y de que el crecimiento y el desarrollo de la justicia en México es absolutamente nulo. La justicia en México está hecha nada más para quien puede, a través de influencias o de dinero, pagarla y obtenerla. Esa es la realidad. Y a nivel político, ni qué hablar. Ya sabemos que todo es el mismo cochinero, claramente. Los que dejan el poder hacen arreglos con los que llegan y así sucesivamente para que esta podredumbre se vaya extendiendo. México necesita un cambio, un verdadero cambio a nivel político. No lo mismo de siempre, porque pongas al color que pongas, va a seguir siendo lo mismo. En fin, espero que en algún momento entendamos que tenemos que despertar como sociedad y reestructurar todo nuestro sistema político. Gracias, buen día. Hola Carmen, ¿qué tal? Salvador Ángeles de Pachuca Hidalgo. Imagínense si se hiciera ese ejercicio, si López Obrador hubiera llamado a Peña Nieto, a Calderón, a Fox. Si a los que se les ha tocado cabeza de vaca, a la gobernadora de Chihuahua, a Alejandro Moreno, al senador que vive en Atlanta, se me fue su nombre, del PAN, inmediatamente se victimizan y se dicen perseguidos políticos, lo mismo que algunos periodistas como periodistas entre comillas, Loret de Mola, y otros, ahora igual Salinas Pliego, se autovictimizan como perseguidos políticos. Pues esa será la narrativa, esa es la doble cara, ¿no? Si no se les persigue, si no se les acusa, este gobierno no hay continuidad, no se le sigue, no se le investiga a los expresidentes. Si se les investiga, es que son perseguidos políticos, este gobierno ataca. Entonces, como que está difícil la narrativa, ¿no? Gracias, buenos días. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22, 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
Regresamos. Regresamos en la parte final de esta conversación con el doctor Uquib Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, que ya nos explicó pues todo este proceso que tuvo lugar en el INE con motivo de estas solicitudes de registro que ya, como nos dijo, 2 partidos nuevos existen y 2 no tuvieron registro. Antes de ir a un último asunto, déjame detener de nuevo en el tema de la UIF, de este evento, ¿no? De esto que causó sorpresa. ¿Tienen noticia de por qué por primera vez la UIF encontró necesario avisarle al INE de sus hallazgos y presentárselos? Bueno, no es la primera vez. Lo que es la primera vez es que se ha En el registro, tan contrarreloj. A ver, la solicitud se presentó el 23 de abril. No, pero no te vayas, pero lo que digo, vale. No se lo pidieron. El tema es este. Sí se lo pedimos. ¿Quién se lo pidió? ¿A la UIF? Sí, la unidad la técnica de fiscalización se lo pidió. A ver, cuéntame eso, porque lo que yo tenía, y entonces estoy equivocada, la idea que yo tenía era que la UIF por sí misma había decidido ir con ustedes a presentar. A ver, corrígenos eso y dinos cómo es que sí fue. No, a ver, el instituto... Ustedes sí pidieron. Sí, todas las autoridades que manejan datos financieros del Estado mexicano están obligados a darle información si se la piden, al INE. En el caso de la UIF, además, hay un convenio particular que, por cierto, está caduco ya y que tenemos que renovar. Pero bueno, el chiste es que el día 23 de abril se pide regularmente información de todo tipo. El 23 de abril, la Unidad Técnica de Fiscalización pidió información sobre las organizaciones que habían presentado su solicitud, las 5 organizaciones que presentaron su solicitud para constituirse en partidos políticos. La UIF tenía 15 días, de acuerdo con este convenio ya vencido, para entregarnos la información. La entrega 60 días después, lo cual quiere decir además que la entrega en vísperas de la sesión de la Comisión de Partidos Políticos donde se iba a resolver el asunto. Eso tiene varios problemas. El primero es que los dictámenes de fiscalización sobre estas organizaciones habían sido aprobados desde la sesión del viernes 19 por el INE, por lo que técnicamente cualquier información que pudiera afectar la legalidad del financiamiento de los partidos ya no podía ser incluida para este proceso, sino que tendría que ser procesada como otras irregularidades de partidos políticos y ser llevada a sanciones posteriores. Y esto además, el informe de la UIF lo dice. Esa es información de inteligencia que no tiene implicaciones directas ni en lo administrativo ni en lo judicial, que para alcanzar ese punto se tiene que realizar procesos por parte de las propias autoridades. Y ya si encuentran que en estos informes hay algo, ya deberían proceder en su caso. Efectivamente. Si fuera el caso. Efectivamente. Pero eso ya trasciende al INE y trasciende al efecto de el registro de partidos. Pero pudo eventualmente haber impactado esa información en ustedes para decidir sí o no dar un registro. En mí no, mis colegas, pues ellos tendrán que hablar por sí mismos. Pero pudo. Yo creo que sí. Pero pudo. Bueno, déjame cerrar la conversación con otro tema que surgió a la hora de que nos fuimos a un corte y seguimos conversando fuera del aire y que me pareció importante tu comentario sobre algo que no te pareció muy apropiado, que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. ¿Qué sucedió? Bueno, a ver, yo durante 6 años decidí adaptarme. Pero después de 6 años de no lograr adaptarme, decidí que hay cosas que no están funcionando bien. Y lo primero que no está funcionando bien es que se establece la obligación de los partidos políticos de escribir sus documentos en el lenguaje inclusivo. ¿Esto ocurrió ayer? Esto ocurrió ayer. Ha ocurrido mucho en muchas instancias, en la propaganda de las campañas electorales, eso es parte de las reglas. ¿Ocurrió ayer que se obliga a los partidos políticos a...? A los nuevos partidos políticos se les ordena... traducir sus documentos al lenguaje inclusivo. Y esto a mí me parece una decisión muy grave. A ver, que el INE utilice en sus documentos lenguaje inclusivo no me genera ningún problema. Que muchas personas lo utilicen está muy bien. Yo mismo, para ciertos usos y contextos, lo utilizo. Pero que el Estado mexicano disponga cómo las personas y los partidos políticos deben comunicarse, eso me parece gravísimo. Yo no creo que el Estado deba decidir cómo las personas hablan, cómo las personas se comunican y reciben comunicación.
y creo que hay un derecho constitucional y convencional a que cada quien hable en su propia lengua. Estos esfuerzos que, entre paréntesis, me parecen mayormente fallidos por pretender lograr la igualdad entre hombres y mujeres a través de cambiar el lenguaje, me parece que esto es absolutamente fantasioso. La vida de las lenguas nos demuestra que no es así. Donde se hablan lenguas más igualitarias, en Filipinas, en Turquía, el tagalo y el turco no declinan en género, son lenguas totalmente igualitarias. La vida social no es más igualitaria para hombres y para mujeres. En Suecia, donde la lengua declina en género, es de los países, sino el que más, uno de los que con mucho más tiene relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres. Pero ese es el tema de fondo, donde cada quien puede tener su opinión. Lo que a mí me parece muy grave es que una instancia del Estado mexicano decida que la única forma de comunicarse es en una cierta variante de la lengua, lo cual me recuerda a mí los escritos medievales que tenían que hacer una serie de referencias a Dios y a la Iglesia para poder obtener el imprimatur, imprímase, o en la Unión Soviética, donde las citas de Lenin y Marx eran estrictamente obligatorias si alguien aspiraba a que un texto sobre física nuclear se pudiera publicar, y otra serie de ejemplos, y en todos los casos se hacía para proteger un bien superior. Aquí el Estado le ordena a los partidos hablar en un cierto lenguaje para proteger la igualdad de género. En la Inquisición se obligaba a hablar de cierta manera para proteger a la divinidad, y en la Unión Soviética para proteger la evolución socialista. En los tres casos me parece que es fallido. Yo soy muy, muy primitivo, decimonónico, y creo que la libertad de expresión incluye escoger el lenguaje con quien se habla. Interesante lo que nos dices, pero por lo pronto se obliga a los partidos nuevos a que cambien sus documentos para que utilicen obligatoriamente lenguaje inclusivo. ¿Y si no lo hacen? Pues si no lo hacen, se les está insistiendo llegado el caso no se les aprueban estatutos. Ha ocurrido con Movimiento Ciudadano, ha habido un problema muy largo para aprobar por el uso del lenguaje y por la asunción de la imposición de ciertas medidas reglamentarias sobre sus miembros. Es decir, cuando no se obedece un orden de este tipo, los documentos de los partidos políticos quedan condicionados, digamos. Bueno, pues entramos en la parte final, Uquibe Espadas. Déjame decirte que Guadalupe Acosta Naranjo está escuchando la mesa, cosa que le apreciamos, que está informándose de lo que pasa en México, y nos manda un mensaje que voy a compartir contigo y con el público, por supuesto, que dice: Carmen, aún podemos recurrir. Eso es verdad. El tema de nuestro nombre, porque lo que está diciendo es que la mayoría votó a favor de que Somos México no se llame Somos México y que le cambien el logo para que no diga MX. Y dice, aún podemos recurrir el tema de nuestro nombre ante el Tribunal Electoral y lo vamos a hacer. Nos parece injusto que se nos quite nombre y emblema y nos pidan hacer otro. Primero, porque me parece muy endeble las razones de su decisión. La palabra México no es propiedad de nadie y ya hay muchos antecedentes. Segundo, el propio INE nos autorizó utilizarlo hace 18 meses. Con él hicimos todo nuestro trabajo y 18 meses después nos dicen que siempre no. Tercero, este tema ya se litigó. Una organización de un estado llevó el tema al Tribunal Electoral y nos dio la razón. Es mucha inequidad que, faltando 11 meses a la elección, tengamos que comenzar de nuevo a posicionar nombre y emblema. Te agradece, y se agradezco a Espadas, que él votara en contra de esta decisión que terminó 6-5 en nuestra contra. Por eso vamos a recurrir en el tribunal. Saludos a los dos. Bien, bueno, yo quisiera resaltar un asunto general sobre este punto, que me parece muy importante decir. Todas las decisiones del INE son recurribles. Sí. Es decir, nosotros no actuamos discrecionalmente. Hay cosas en las que el INE actúa discrecionalmente, pero no podemos actuar arbitrariamente porque estamos sujetos a una revisión legal y constitucional superior. Que si lo que resuelve el tribunal es correcto o no es correcto, ya no hay manera. Yo he tenido mis propias opiniones al respecto de varias resoluciones. Ahí sí ya es la última instancia. Totalmente. Pues, Uquibe Espadas, gracias por estar aquí y contarnos todo esto. Seguiremos hablando y por lo pronto, gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, muchísimas gracias. Buenos días. Volvemos con más esta mañana. Tenemos varios asuntos importantes. Ahora regresamos.